Muy bien, seguimos con periodismo independiente desde el escenario del Poder. Stock disponible vía X y por la libre expresión. Periodismo independiente, por supuesto, con Interferencia.cl y su editor general Andrés Almeida. Andrés, bienvenido al escenario del Poder. Muchas gracias, Freddy. Ahí nos trae varios reportajes, ¿no?, de la semana. Sí, tenemos buenos reportajes, ¿no? Lo habíamos anunciado, ¿no? La vez pasada. Sí, claro. Nos demoraba un poquito en publicar, pero finalmente vio la luz. Muy bien, hay uno que se convirtió rápidamente en trending topic, nada menos que por el personaje, ¿no?, por el protagonista de este reportaje. Vemos de inmediato la nota. Cristóbal Jessen, fue muy comentado todo esto, por supuesto. Súper. Salió en las noticias, en todo tipo de programas, ¿no? Las dudas en torno al accidente y golpiza que habría sufrido Cristóbal Jessen. ¿De qué se trata? ¿Cuáles serían las dudas y cuál es la golpiza, ¿no?, que él señaló haber tenido? Sí, bueno, esto es una investigación en dos patas, ¿no?, donde fuimos indagando en las mentiras y verdades de Cristóbal Jessen. ¿Ya? Y bueno, descubrimos varias cosas. La primera parte la dedicamos a lo que fue a la noticia más reciente, que era una supuesta golpiza que Cristóbal Jessen había recibido más o menos un mes atrás. Claro, eso. Donde varios diputados, claro, de gente salió, digamos, a defenderlo. Él acusó una paliza política, digamos, o sea, que por su activismo él había sido atropellado. En su declaración dice que una camioneta blanca lo atropelló y después se bajaron 3 tipos enmascarados y ahí le dieron, digamos, en el suelo, ¿no? Bueno, eso involucró un poco la historia Lavín, porque no habían cámaras en ese momento, entonces no habían imágenes de Cristóbal Jessen golpeado por estos 3 sujetos. Y nosotros fuimos trabajando con un periodista nuestra, con Lisette Fosa, y con un periodista, con Carlos, de Radio Villa Francia. Ajá. Y fuimos viendo, digamos, que en torno a Cristóbal Jessen a este hecho habían muchas dudas. Ya. Eso se sumaba a que ya no era novedad, ¿no?, que había muchas dudas respecto del pasado de boxeador de Cristóbal Jessen. Perfecto. Bueno, eso vino en otro reportaje, ¿no?, que son las dudas, pero sí, puntualmente en este hecho que concitó tanta atención pública por la biografía del personaje, que ya la veremos, sí, es que nunca se comprobó realmente que esa golpiza existió. Ese fue lo que no hay nada señala el reportaje. Sí, no hay nada que lo pruebe, no hay nada que lo indique. Solamente existe la declaración de Cristóbal Jessen, pero también hay declaraciones un poco contradictorias, porque por un lado están los guardias municipales de Lavín que hablan con Cristóbal Jessen en el momento, y Cristóbal Jessen parece que en ese momento estaba totalmente ido y perdido, con espuma en la boca. Los vecinos no escucharon nada, no escucharon una golpiza, no escucharon un frenazo, no escucharon un atropello. Hablamos con varios vecinos. Esto fue en Las Condes, ¿no? Esto fue en Las Condes, y a las 7:30 de la tarde. O sea, no es una hora en que no había gente, digamos. Entonces, no hay testigos de la golpiza. Lo que sí es efectivo es que Cristóbal Jessen tiene una fractura expuesta, ¿no? Eso es parte de... Eso al parecer está acreditado. Pero ¿cómo se causó esta lesión? Es algo que está en un misterio. Nosotros, en este caso, no podemos decir que no hubo tal golpiza, ¿no? Claro. O sea, no existen indicios que demuestren que existió, ninguno, pero está la declaración de Jessen. Y además, entonces, está el testimonio de él, básicamente. Está el testimonio de él. Y lo que puso también en algunas redes sociales, ¿no? Solo quiero agradecer a cada persona que me ha apoyado en estos momentos. Dice acá en su cuenta: soy un bendecido con el cariño de mucha gente. Ese Nehuen refuerza mis ganas de recuperarme. Este proceso será largo. En pocas semanas tendré una intervención quirúrgica que definirá mi futuro deportivo. No puedo dejar de mencionar mi apoyo a todos y todas los presos políticos, dice, que rápidamente son condenados con penas fuertísimas, por supuestamente destruir objetos, pero quienes han torturado y asesinado caminan libres, dice Jessen. El Estado de Derecho no puede seguir siendo selectivo, en fin, ¿no? Y continúa entonces con este mensaje. Y esto lleva a pie al segundo artículo, ¿no?, en torno a esta figura. Pero algo antes. Aquí lo que despierta el interés periodístico de esto no solamente las dudas, sino que también había una colecta dando vueltas en Internet. Del padrastro de Jessen, claro. Entonces, eso ya a nosotros nos dio, digamos, como la señal de urgencia periodística de publicarnos. Porque más allá de si tú crees o no en Cristóbal Jessen, es bueno tener información. Incluso a nuestros detractores les hemos prestado un servicio, porque quienes siguen creyendo en Cristóbal Jessen, bueno, pero tienen todos los elementos a la vista. Ahora, si quieren donar, que donen. ¿Para qué es esa cuenta? Esa cuenta es para financiar las operaciones de Cristóbal Jessen. Él dice en Twitter también que va en la 7ª. Nosotros no pudimos acreditar cuántas operaciones había, pero en la declaración dice que eran 3. Por la golpiza que recibió. Por la golpiza que recibió. Entonces, 7 operaciones en un mes es lo que él dice que más o menos ha tenido que enfrentar. En la declaración se habla de 3. Entonces, hay muchas inconsistencias, hay muchas incongruencias. También otro punto, para no quedarme, digamos, sin dar los puntos fuertes del reportaje,
es que también gente que conoce la investigación de la PDI nos ha dicho, digamos, que ese reporte viene con incongruencias también. O sea, esto no sería solamente lo que nosotros periodísticamente logramos acreditar, sino que también hay un informe de la PDI que está dando vueltas que también muestra dudas sobre esta golpiza y sobre la golpiza, además, que dijo que recibió un año atrás durante el estallido social, que también es, y tortura, ¿no?, por parte de Carabineros, que también eso sería hasta la segunda vez que le pegan a Cristóbal Yesen. Claro, es que ahí ese dato que tú das, ¿no?, de la colecta que conduce el padrastro, realmente es un foco a investigar, ¿no?, porque ya hay plata y hay fe pública puesta de telón de fondo, ¿no? Claro, y nuestros lectores tienen derecho a saber. O sea, si tú crees en Cristóbal Yesen y diste plata y lees el artículo y dices, no, las dudas no son suficientes, perfecto. Exacto. Pero Exacto. por lo menos tienes todos los elementos a la vista. Para ver si realmente hubo un hecho como tal o una estafa puntualmente, ¿no? Claro, y tú darás tu opinión. Ahora, a lo mejor Cristóbal Yesen es agredido y es víctima, digamos, de grupos encapuchados que están atacando personas por derechos humanos, pero la verdad es que yo no lo veo así. Yo esto es un asunto totalmente personal. Perfecto. Pero las personas pueden tomar su propia decisión, su propia opinión respecto, pero siempre y cuando también tengan la información. Nosotros toda la información disponible la pusimos en ese reportaje. Claro, y junto con esto, entonces, por eso ustedes publican este otro artículo en interferencia.cl, que es básicamente las dudas, ¿no?, que arroja y las contradicciones que arroja la biografía de Cristóbal Yesen. ¿Qué es lo que dice, ¿no? ¿Qué tan boxeador es Cristóbal Yesen, como vemos las fotos ahí? ¿Qué tan campeón fue de una categoría, no sé qué? Y qué tal luchador, cómo se convierte en alguien que desde el Sename, ¿no?, surge como una figura, un luchador político, en fin. Si tenemos dudas respecto de la golpiza, yo creo que acá no hay ninguna duda de que Cristóbal Yesen no es un boxeador profesional. O sea, aquí yo creo que hay que ser bien claro con eso, ¿no? La ABO no existe. Se confunde, muchos lectores lo han confundido con la American Boxing Association, pero que existe, pero de la cual no está inscrito Cristóbal Yesen, y la Atlantic Boxing Association, que es la que Cristóbal Yesen dice que salió campeón en una pelea en Mendoza donde no existe ningún registro gráfico. No hay registro, no hay registro gráfico, no hay registro de video, solamente hay una página de Facebook inactiva del rival, de un argentino, ¿no? Hay un Twitter que solo tuitea cosas de box normales, que no tienen nada que ver con su asociación, y felicitaciones a Cristóbal Yesen. O sea, Cristóbal Yesen no es un boxeador profesional, eso está claro. Ahora, él puede ser un boxeador amateur y puede hacer clases a los niños y verán, digamos... Claro, porque él hace clases de boxeo en el Sename, ¿no? A partir también de esta... Ha hecho talleres, sí, ha hecho talleres de boxeo. Sí, bueno, el vínculo con Villa Francia tiene que ver con el que hizo algunos talleres en Villa Francia, ¿no? Y después la gente en Villa Francia empezó, digamos, a descubrir muchas inconsistencias en su relato y finalmente se quebró rápidamente esa relación y por eso también tenemos esta colaboración con Villa Francia, porque ellos también fueron testigos un poco de esos talleres. Perfecto. ¿Y esta asociación tampoco es profesional? ¿Tú dices la Atlantic? No existe. No es que no sea profesional, sino que no existe. No hay registros, no está en ninguna parte. ¿Y ese cinturón de campeón y todo eso que muestra en la foto, entonces qué sería? No lo sabemos. Hay un tuitero que puso que se podía vender en una tienda en Reino Unido como un souvenir, pero bueno, no es un dato que no corroboramos, pero no existe, pero tampoco ha salido la asociación a defender a Yesen, nadie ha salido. Además hay un antecedente muy extraño en toda esta situación. Claro, ahí está el cinturón, se ve bien pro. Sí, sí. Hay una situación muy extraña también, ¿no? Que justo cuando nosotros contactamos a Cristóbal Yesen y a su abogado, Cristóbal Yesen decide: me voy de Twitter. No sigo hablando. Y se va mutis por el foro y claro, justo antes de que saliera el reportaje, ahora aparece el reportaje y ese silencio, digamos... Pero era muy activo en Twitter, ¿no? Sí, pero eso solo en Twitter. Si te fijas, todo lo que sea presencial era muy... ¿cuál es la palabra? Muy controlado, como chaperón por su padrastro, que además tiene 8 años más que él nomás. No hay una adopción legal tampoco. Es una adopción informal de un tipo que tiene 8 años más que Cristóbal Yesen. Claudio Yesen tiene 45 años, Cristóbal tiene 36, 37. Esa es la diferencia de edad de esa adopción. Y Claudio Yesen le ha dicho a varios periodistas que él tiene más años, ¿no? 52, le dijo a uno, a otro le había dicho 60 y tanto. Entonces, obviamente aquí... ¿Quién es Claudio Yesen y qué relación tiene Yesen con el Sename, ¿no?
No lo sabemos. Claudio Yesen no tiene muchos registros públicos, ¿no? No tiene redes sociales, es un tipo bastante opaco en el mundo online. Vimos el certificado de nacimiento, llegamos a ese dato, por eso llegamos a su edad verdadera. Y no lo sabemos, digamos. ¿Y su hijo qué relación tiene con el Sename? Según lo que la historia de ellos es que Claudio adoptó a los 7 años a Cristóbal, cuando él tenía 15 años. O sea, está lleno de inconsistencias en la historia de ellos, digamos. Entonces, bueno, ahora en Twitter han aparecido mucha especulación, ¿no? Que probablemente Cristóbal Yesen puede estar siendo reabusado, digamos, por este padrastro que puede estar manipulándolo, porque la gente que conoce a Cristóbal Yesen dice que no tiene la capacidad de expresión que manifiesta en Twitter, personalmente. O sea, no tiene habilidades verbales suficientes como para manifestar lo que está escribiendo en el Twitter. Entonces, las sospechas son que el Twitter estaría manejado por Claudio Yesen. Chuta, ¿no? O sea, pero tampoco hay pruebas de que pasó por el Sename, o eso sí es así. No encontramos, pero tampoco buscamos exhaustivamente aquello. No encontramos ese paso por el Sename, pero ¿Ustedes han tratado de hablar tener alguna relación con el abogado de Yesen o con el padrastro, por último? ¿Qué les dijo respecto a este reportaje? El padrastro dio una breve declaración en algún momento, habló con la gente de Radio Villa Francia y luego nosotros tratamos de ubicarlo y Cristóbal no va a dar declaraciones. Se cerró, digamos, completamente esa vía. Nosotros también contactamos varias veces al abogado, pese a que lo que él dice en Twitter que no fue así. Tenemos el registro de llamadas, indecoroso tirarse a pelear por Twitter con ese tipo de cosas, pero contactamos varias veces al abogado y tampoco hubo respuesta. Entonces, nunca, pero ellos supieron que nosotros estábamos tras del reportaje. Sí, es que esto es grave porque más allá de estar frente a un potencial mitómano, ¿no? Podría haber acá un delito de estafa si es que están pidiendo dinero a partir de esto, ¿no? Si no se comprueba que realmente esto es verídico, ¿no? Hay que ver, todo esto que ha señalado el señor Yesen, ¿no? Hay que ver, ¿no? O sea, la fractura expuesta existe. No lo sé. O sea, ahí ya nosotros ya no nos metemos, digamos, en lo que viene en adelante. Hay un juicio pendiente. Claro, hay un fiscal que está investigando. Hay que ver si es que se abre esa lista por estafa. Habría que ver, digamos. O sea, no lo sé. Eso por eso te digo, debe comprobarse, ¿no? Sí. Podríamos estar frente a eso. Por eso es tan importante este reportaje que ustedes hacen, ¿no? Y esta mirada que ponen, finalmente, este debate que ponen en la mesa, ¿no? Sí, y bueno, ha sido un poco triste también, ¿no? Porque Cristóbal Yesen era una historia demasiado buena para ser cierta. Claro. Bien del Sename a campeón de box, activista de derechos humanos, súper elocuente, y de repente todo se rompe como una burbuja. Y claro, hay mucha gente que no quiere dejar de creer en Cristóbal Yesen, y claro, por un lado, pues todavía persisten dudas razonables sobre el atropello y pues, supuesta paliza, ¿no? Porque hay una fractura expuesta, pero por otro lado, toda la parte de la creación de este personaje, eso sí que ya tú puedes acreditar que aquí acá hay, digamos, algo que no se condice con la verdad. Vámonos con otra noticia, otro reportaje que trae Interferencia.cl, que es el siguiente. Ahí está. Tiene que ver con el bufete Claro y compañía que ayudó a la familia Said Katan a trasladar sociedades a Delaware para eludir impuestos a la herencia en Sanhattan. Todo esto está ocurriendo. Juan Carlos Said dice, lleva una década en batallas judiciales en contra de familiares para acceder a la herencia de su padre, que se calcula en $100 millones. En una de las causas revelan audios donde Sebastián Eizaguirre, entonces socio del estudio, asegura que se trasladaron en secreto sociedades a Delaware por un tema tributario, algo que el Servicio de Impuestos Internos desconocía. ¿Quién es este caballero, este protagonista que es el señor Said Katan, y cómo se llega entonces a este lío? Bueno, esta es una historia sabrosa de Sanhattan, ¿no? Podría ser como un capítulo de Dinastía, ¿no? Estamos hablando de familias muy poderosas, de familias con muchos ingresos y con mucho patrimonio. El patriarca de la familia, el señor Said Katan, él fallece a los 96 años de edad. ¿Ya? Y finalmente los herederos, digamos, empiezan... Sí, claro. Y empieza, digamos, una pelea entre herederos que es muy interesante. Hay una arista que obviamente tiene interés humano, porque siempre hermanos peleándose por una herencia va a ser algo, digamos, que puede tener un atractivo humano, pero además está la arista pública, ¿no? Que tiene que ver con los impuestos que se pagaron o no se pagaron por esa herencia. Entonces, es bien interesante porque por producto de esta herencia se terminan pagando 73 millones de pesos. O sea, sí, 73 millones de pesos,
y el patrimonio completo de este señor digamos, $100 millones. Entonces, ¿tiene que ver con el grupo Said, este caballero? Son familiares, son todos familiares, pero claro, vienen de una misma El raíz. grupo Said es poderoso, controla parte también el Parque Arauco, por ejemplo, entre otras empresas. Bueno, él es parte de esa, ha sido propietario de Parque Arauco. De la AFP a través de inversión. Sí, de una empresa manufacturera. Estamos hablando de un tipo, no es, digamos, el más millonario del país, pero es una pelea de familia donde hay una arista muy interesante porque también te muestra un poco cómo son los mecanismos elusivos para el tema de las herencias. Porque acá, o sea, hay unas cosas bien sabrosas, ¿no? Porque cuando el patriarca está, bueno, no es el patriarca, ¿no? Pero el señor Said Kadán está falleciendo agónicamente en la clínica Las Condes, llevaba varios meses internado y de repente aparece en una notaría firmando el traspaso de una sociedad del Credit Suisse a otro banco suizo. Mientras estaba ahí claro, entonces mientras tenía todas las patologías del mundo, estaba muy enfermo y era imposible, además no coincide con los egresos de la clínica, que haya podido ir presencialmente a la notaría. Perfecto. Entonces, el heredero, hay uno de los herederos que, digamos, se siente perjudicado, y el que está llevando a cabo esto, y bueno, hay una lista importante ahí con Claro, ¿no? con el grupo de abogados, porque estos son los que habrían operado de la manera que de haber mandado estas platas primero a haber defraudado, si es que es cierta la tesis, al hermano y al fisco al pasar estas platas del banco del Credit Suisse al otro banco que ahora no recuerdo el nombre. O sea, y cuando fue a alegar, digamos, el heredero que reclama, él dice, pregúntale al Credit Suisse en Suiza. Perfecto. Obviamente la respuesta no llegó nunca. Es como, la FIFA está en Suiza, ¿no? Es como, pregúntale a la FIFA, digamos. Este documento que ustedes adjuntan en la nota de Andrés sobre el pago efectivamente de impuestos a la herencia, ¿en qué consiste entonces? Sí, bueno, este es el pago, si lo puedes bajar un poco para ver la cifra final, ¿no? Este es el pago que finalmente se hace, son 70, ahí está, ¿no? Son 73 millones de pesos. Ya. En realidad es muy poco, esos son menos de $100.000 para un patrimonio de una persona que tenía $100 millones. Claro. O sea, entonces, evidentemente aquí lo que hubo fue lo que dice la familia que vive en Miami, que está peleado con el hermano, dicen ellos que aquí lo que pasó es que se licuó, la fortuna se dilapidó. Pero lo que sospecha este otro hermano que está en Santiago y que está haciendo el juicio es que no, sino que se escondieron. Porque hay otra pata que tiene que ver con Panamá, que pasaron activos de Panamá a Delaware, que son ambos paraísos fiscales. Delaware es un estado en Estados Unidos donde tiene características de paraísos fiscales estado. Entonces, ahí hay unas operaciones extrañas donde aparece este abogado, Izaguirre, que ya no es de Claro, pero que en ese momento lo era, haciendo todas estas operaciones donde en algún momento hay una grabación que le reconoce a Said, el hijo que vive acá. Oye, no, pues yo no, esto claro, esto lo hicimos a tu espalda porque sabíamos que tú ibas a dar la alerta al fisco. Perfecto. Oye, otro tema también que trae Interferencia.cl es sobre un personaje que está ahora en la palestra, el nuevo general director de Carabineros, el general Yáñez, ¿no? Y ustedes hacen entonces, Ricardo Yáñez, ¿no? El nombre que mantiene el círculo íntimo de Mario Rosas en la dirección general de Carabineros. Esto del cambio de mando, y ustedes hablan que son como compadres, ¿no? Son muy, muy cercanos ambos, el general Rosas con el general Yáñez, ¿no? Vacaciones juntos, ¿no? Claro. Sí, se van de vacaciones juntos, son de la misma generación. En toda la reestructuración del alto mando, Yáñez queda, digamos, de subdirector claramente como para armar una sucesión. Circula por ahí que Yáñez es de izquierda, ¿no? Ahí aparece el diputado Macaya diciendo, no, si este tipo es zurdo. No importan en este caso dónde están las ideas, sino dónde están las lealtades. Claro. Y él está, digamos, en el grupo de Mario Rosas y ha sido muy defensor de los carabineros que han sido objetados, o sea, con estas lógicas por ejemplo, de si se cayó el joven menor A por el puente, le habla de que se cayó, el caso Crespo también ha tenido estas como impulsos encubridores, ¿no? Claro. Bueno, ahí están juntos, él estuvo muy cerca de siempre, como tú dices, de Mario Rosas, cuando él estuvo a cargo
de Carabineros, ¿no? Sí. Era el director de seguridad, que es un cargo importante dentro de la institución. Y además con mucha responsabilidad en lo que pasó durante el estallido social. Entonces dejas cuidando el gato a la carnicería de alguna manera, porque todas las acusaciones tienen que ver con orden y seguridad. Claro. Todas las acusaciones sobre todo después del estallido, humano, ¿no? Y él a cargo de los protocolos y claro, aparece en el informe de Amnistía Internacional también diciendo que hay cosas que no tenía idea él mismo. Que no sabía que los perdigones secaban. Son cosas absurdas para un general que es de orden y seguridad. Además, o sea, hay muchas cosas que... Mira, yo creo que la mejor analogía que uno podría hacer con esta sucesión es lo que pasó de Mendoza a Stange. O sea, Mendoza cae en la dictadura, el general César Mendoza cae por el crimen de los 3 profesionales comunistas, ¿no? Sí. Paraban Guerrero y Natino. Y cae Mendoza finalmente por este crimen alevoso y surge Stange, se eleva Stange. Pero Stange, toda su gestión hasta pasado Frey, ¿te acuerdas cuando le pide la renuncia? Es porque empieza a obstruir la justicia para que no se investigue el caso de los 3 profesionales degollados. Entonces, de alguna manera a mí me suena que la mejor analogía que tú puedes hacer entre esta solución de continuidad es esa. Eso en un marco de reforma Carabineros es fórmula segura para el fracaso, según mi opinión. Ya, o sea, tú dices que está puesto ahí básicamente de manera estratégica este señor, o podría hacerlo, digamos, por su cercanía, y como dice la nota, también ponen en tela de juicio si realmente una persona así podría llevar a cargo, ¿no?, una renovación, entre comillas, de Carabineros. Exactamente, sí. Esas son las interpretaciones que nosotros hemos estado haciendo, digamos, sí. Muy bien. Nos quedan más temas, por ejemplo, los mates, el tema de los mates, sí, que también traen ustedes, ¿no? Sí. Tenemos un tema más esto es un tema más histórico, pero que es bien interesante, ¿no? Los mates, dice, no solo poder económico, también en los proyectos políticos y dominación ideológica, dicen ustedes. Ellos controlan, por ejemplo, la CEP también, el Grupo Mate, ¿no? Sí, este es un artículo perteneciente a un documento más largo, digamos, de alguna manera una republicación, pero viene muy bien al momento porque habla, bueno, la primera parte, esto está hecho en 2 partes. La primera parte habla del poder histórico de los mates, que es una historia conocida, pero interesante, la papelera, etcétera. Pero esta segunda parte habla de un poco del poder, que es cómo se fue construyendo el poder de los mates durante los años de la concertación. Entonces es muy interesante, especialmente durante el periodo de Lagos, y es muy interesante como la CIP, que es la sociedad, las escuelas mate, ¿no? 2000 al 2006 Lagos. Sí, y la CEP se transforman o sea, por ahí dice el artículo, ¿no? De alguna manera los mates no necesitaron ser presidentes de los gremios porque tenían llegada directa a las autoridades, a través de la CEP y a través de la CIP. Entonces, ahí están las escuelas mates. Claro, las escuelas mates. Entonces fueron muy influyentes en el ámbito de la educación. Para ir, digamos, moviendo este modelo de educación hacia un modelo, digamos, de superación individual, donde el Estado subsidiario, donde tratar de que la mayor cantidad de personas vayan a las escuelas municipales y más bien dar los recursos a las escuelas particulares subvencionadas. Entonces, muy funcional a ese modelo y en la discusión de educación y la CEP en la discusión política. Cómo la CEP se transforma, digamos, de un think tank afecto a la dictadura a una especie de oráculo de la política chilena. Entonces, y eso es muy interesante, la participación de Lagos y de su gobierno, de cómo ellos fueron ungiendo a la CEP como una especie de oráculo. Ahora también el artículo es interesante porque muestra también un poquito cómo ese poder se ha ido empezando a erosionar. O sea, también mencionan el caso de Hidroaicén, que estaba muy vinculado a los mates y que finalmente no sucedió, elecciones que perdieron en las gremiales, y cómo de alguna manera estos periodos no le han sido tan cómodos ni tan confortables a los mates. Así que es un artículo bien largo, pero bien entretenido. Interesante la arista política, sobre todo, como tú dices, con el Centro de Estudios Públicos, el CEP, ¿no? Que tiene esta encuesta que se supone que es la más confiable, creíble y científica de todas las encuestas, porque se hace 2 veces al año y la metodología que se ocupa es realmente más exhaustiva, pero obviamente todas las encuestas y en la forma de tomar muestras o en la forma de determinar una realidad también puede ser manejado políticamente, ideológicamente, sin mentir, pero puede ser manejado, ¿no? Claro. Y no solo la encuesta, porque también la encuesta apalanca un montón de otros estudios que hacen que la CEP fuera una especie como de sentido común de la política chilena. Y que eso se acabó, pero que de todas maneras... fue clave en eso. Fue clave, pero después ya empezaron a meterse en la batalla chica con Harald Bayer y ya empezó la CEP un poquito a desmoronarse esta idea de ser sacrosanta, digamos. Muy bien, vamos a inscribirnos entonces en interferencia.cl, ¿verdad? Apoyando el periodismo independiente, el periodismo que no está financiado por grandes grupos de poder, pero sí puede estar financiado por ti, ¿no? A través de esta cuota que ustedes ponen, Andrés, de
Si me dices ahí, 3.000 pesitos mensuales pedimos, digamos. Claro, es para tener acceso full a los contenidos, acceso full a nuestros newsletters y sorteos de libros. O sea, tenemos una serie de cosas que también animan un poquito la suscripción. Pero claro, lo importante acá es que nosotros hacemos prensa independiente, eso tiene un costo y no nos financiamos por avisos, ni de Google, que te obligan a tener tratar de capturar muchos clics, pero tampoco de grandes, tampoco por la CPC, entre paréntesis, la CMPC nos quiso avisar una vez. Sí, ustedes lo sí, hablando de los mates. Y claro, dijimos que no, claramente que no, porque el modelo es así. Si nosotros tenemos suscripciones. Eso sí que heroico, rechazar un aviso de la papelera, la CMPC, para mantener la independencia. Por eso es tan importante. Es que si tenemos un aviso de la CMPC tampoco vamos a tener las suscripciones. Y el modelo nuestro es de suscripciones. Muy bien. ¿Nos quieres dar algún dato de lo que viene? ¿Algún titular? Bueno, estamos pensando en varias cosas. La otra vez hablé de Yesen y me arrepentí, así que. Pero venía buena la nota. Venía buena la nota, sí. No, bueno, seguimos indagando el poder. Ese ha sido nuestro sello y vamos a seguir en eso. Viene también una semana bien política. El viernes va a declarar Andrés Chadwick. Ah, mira. Sí, entonces ahí yo creo que tenemos que. Sí, yo creo que por ahí tenemos que apretar el periódico. Andrés Almeida, un abrazo grande también para todo el equipo de Interferencia.cl y todo a todo el mundo. En tu nombre. Que esté muy bien. Gracias. Muy bien, gracias por la sintonía, gracias por la preferencia, gracias por estar aquí también tú, en el escenario del poder con Vía X y por la libre expresión. Hasta la próxima con Stock Disponible.